Buenos días, iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur y SR Radio a nivel continental. Hoy estaremos en Expresión Política hablando sobre el decreto del presidente de la República sobre las zonas francas, el decreto ley. La zona franca, paraíso económico para el desarrollo, eso es lo que estaremos el día de hoy analizando conjuntamente con nuestro invitado Pablo Ortiz, con quien haremos este análisis y la pertinencia del decreto ley que la Corte Constitucional no ha entendido los momentos políticos, económicos y sociales que vive la República del Ecuador. Una cosa es ser integrante de la Corte Constitucional y otra cosa es tener la sabiduría para poder entender los momentos que vive un pueblo, una república y un Estado. Bueno, quiero saludar en primer lugar a Pablo Ortiz, quien está aquí ya en Expresión Política. Pablo, buenos días, bienvenido. Estimado Pablo, estimado Lindo, muy buenos días, muchas gracias. Como siempre a las órdenes y agradeciendo pues que te acuerdes de mi persona para poder participar en estos programas que definitivamente, traen algo de reflexión a la ciudad de Loja y a la provincia en general, ¿no? Perfectamente, Pablo. Yo quiero introducir el tema con el siguiente análisis. El decreto ley sobre las zonas francas del presidente de la República, desde un punto de vista económico, es una posibilidad interesante para sacar del ostracismo a los territorios de la República del Ecuador y poblaciones. Principalmente, la provincia de Loja tiene uno de los soportes jurídicos vitales que puede permitir revitalizar la economía y el desarrollo de la provincia de Loja. Para cada territorio o en cada territorio dependerá de los gobiernos seccionales en el interés y el intelecto jurídico y político de cómo puedan conducir este decreto ley sobre las zonas francas. Las zonas francas, en la parte del desarrollo humano, ataca directamente los feudos políticos de los procesos electorales y apela a la determinación ciudadana para poder sembrar y cosechar su propio pan sin necesidad de esperar de la caridad del gobierno de turno. Además de ello, y aquí viene lo más importante, apela al federalismo del Estado para borrar el populismo económico y electoral. Las zonas francas pueden convertirse en un federalismo económico dentro de la República del Ecuador. Por lo interesante de tal cual está escrito y redactado el decreto ley del actual presidente de la República del Ecuador, en la cual la Corte Constitucional está desenfocando lo que es su deber y obligación de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador. El problema no es el decreto ley, el problema es Montecristi, que determina líneas en la cual se puede fundamentar un federalismo no solamente económico, sino de todo orden. Pablo, buenos días, y quiero preguntar en este sentido, ¿qué es una zona franca en primer lugar? Bueno, una zona franca es un territorio delimitado dentro de un estado que simplemente tiene ciertas características que lo vuelven, como te digo, demasiado competitivo frente al resto del país. Puede tener ciertas ventajas, entre ellas tributarias, fiscales, son tres, perdón, se me acaba de ir. Tributarias, fiscales, y la otra es, exoneración de impuestos y todo tipo de cosas. Claro, lo principal es la garantía fiscal que te brinda una zona franca. Sí, eso es básicamente. La otra cuestión, la fundamental, es que no solo es eso, sino aparte de eso, es un núcleo que genera competitividad, es un núcleo que genera empleo, es un núcleo que genera riqueza, es un núcleo que atrae inversión, ¿ya? Que atrae tecnología, genera transformación social, transformación económica y transformación tecnológica. Eso es prácticamente una zona franca. Y aparte de eso,
¿cómo te digo? Hace que a un país, sobre todo como los nuestros, traiga más rápido el desarrollo tecnológico, económico, social, etcétera. Claro. Yo sigo diciendo, o sea, las zonas francas no son algo nuevo, tienen alrededor de 2 siglos, más o Claro. menos las primeras ya denominadas zonas francas, ¿no? Habían iniciado allá por el siglo XVII, ¿ya? Y se instalan como tal a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya toman esa fuerza que tienen ahora. Date cuenta, en América Latina tenemos la segunda zona franca más grande del mundo, que es Colón en Panamá, luego de Hong Kong. ¿Ya? Claro. Y tú, o sea, observa cómo se ha desarrollado Hong Kong, cómo se está desarrollando Panamá. Somos uno de los pocos países que no tiene una sola zona franca en América Latina. Bueno, de hecho, la historia de las zonas francas en el Ecuador, Pablo, por ejemplo, al norte de esta república, del sur del Ecuador, la provincia de La Suay, sí ha tenido zonas francas. Más bien lo que no ha tenido es la provincia de Loja, en ningún sentido. O sea, no ha visorado lo que sería el bienestar económico que puede generar una declaratoria de zona franca. Hoy hay esa posibilidad. Yo sigo dudando tanto de zonas francas. En un estudio de la CEPAL del 2021, establece que en América Latina existen aproximadamente entre 800 y 1000 zonas francas. El país que más zonas francas tiene es Colombia. Y a lo largo de 15 años de historia no asoma una sola ecuatoriana. Tal vez haya tenido un nicho especial de comercio, Ya. que es diferente a una zona franca. Porque yo, hasta donde entiendo, el Ecuador no ha tenido una zona franca O sea, porque las características jurídicas no le han permitido. ya, perfecto. Es por la seguridad jurídica que no le ha permitido tener o instaurar una zona franca. Indiscutiblemente. Bueno, Ese sí entonces allí los datos de lo que son la información ecuatoriana estamos equivocados en ese Tal vez sentido. haya sido una zona especial de comercio. Eso sí puede haber. Zonas habido. especiales de comercio, sí. Sí, ya. Ya, Pero una zona franca, con las características que debe tener una zona franca en el Ecuador, que yo sepa, no había. a ver, una zona franca, Pablo, es una zona especial territorial dentro de un territorio. Que se maneja autónomamente dentro del territorio. ¿Ya? ¿Te acuerdas que cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, mandó para que se apruebe dentro de la Asamblea la creación de zonas francas, estaban tratando de hacer la normativa jurídica para poder establecer, o sea, cómo se van a manejar? Incluso propusieron de que sea un representante de la vicepresidencia, de que venga un delegado del Viceministerio de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, sí, y que entre también un delegado de la empresa privada, para que tenga voz y voto, ¿ya? Ya, perfecto. Y desde ahí ya no tiene el sentido. ¿Por qué? Porque ya se quería introducir injerencia política, ¿ya? Y una zona franca es, como te digo, un lugar en donde se va a generar comercio, tanto a nivel de importación como a nivel de exportación. Se van a montar industrias y todo ese aparataje, ¿no? Tiene que tener cierta independencia, en donde el Estado no intervenga y pueda permitir el libre flujo de bienes, servicios, capitales, etcétera, para que se puedan, o sea, desarrollar como se debe desarrollar una zona franca. Claro, en las zonas francas, claro, lo que se desarrolla principalmente son actividades netamente productivas, industriales, de servicio y de logística. Transferencia de tecnología. Por Transferencia, favor. claro. Y últimamente, investigación científica. Investigación científica e inteligencia artificial, yo agregaría Sí, en ese sentido. Indiscutiblemente, todo lo que tenga que ver con la transformación tecnológica entran a las zonas francas. Claro, a ver, de lo que yo he estado investigando, porque el decreto del presidente de la República en este momento resulta algo atractivo no solamente políticamente, sino económicamente. ¿Para quién? No para el gobierno, no para las instituciones, sino para el sector empresarial y privado. Si yo tengo una cantidad de recursos económicos y veo a la zona franca, la veo como una posibilidad de prosperidad económica de esos recursos, aunque sean pequeños míos, pero le veo esa posibilidad. Entonces, cuando habla de incentivar
la inversión nacional e internacional y generar empleos con la creación de zonas francas. Es uno de los objetivos de este decreto ley del presidente de la República del Ecuador, Pablo. Bueno, alejado de que tal vez hayan ciertas pretensiones de sectores, o sea, económicos, no deberíamos de mirar esa parte. ¿Ya? Porque mal o bien los sectores económicos, si se ven favorecidos con esto, también van a generar empresa. Y eso significa empleo, directo e indirecto. Claro, y le van a generar poder económico al mismo Estado. Ya. Pero más de eso, nosotros como provincia, eminentemente olvidada, mucho más subdesarrollada, que el resto de las provincias, deberíamos de verlo más bien. Deberían los lojanos salir a pelear porque suceda esto. Nosotros necesitamos incentivar y hacer crecer nuestra economía. En muchos programas en los que me has invitado yo he hablado, de nuestra realidad. Seguimos con el mito de que nosotros somos una provincia eminentemente productora. Ya, te lo demostré. Sí, en realidad lo hemos sido. Pero ahora no tenemos nada que ver. En los últimos 30 años, imagínate, hemos decaído a extremos tremendos. ¿Ya? Por otro lado, respecto a la cantidad de empresas a nivel nacional, en lo global, nosotros en el año 2015 hemos representado el 2.4%. Ahora somos el 1.39%. Imagínate, hemos perdido casi un punto de empresas que prácticamente se han acabado. Si hablamos del aporte que le hemos hecho al PIB, en el año 2015 hemos aportado 2.5%. Ahora hemos aportado el 2.01% en el 2022. Ajá. Entonces seguimos bajando. Yo me pregunto el aporte que generaría hacia nuestro desarrollo económico zonas francas, prácticamente enclavadas en el sur del Ecuador. Enclavadas en el sitio más estratégico de la República del Ecuador con relación a América Latina y a otros puertos del mundo. Hace tiempo alguien ya hablaba de nuestro paso al Marañón y de todo ese tipo de cosas. Ahí está, Chile, tremenda economía. La peruana, perdóname, Perú nos lleva 20, 30 años en adelanto en industria. ¿Ya? Eso también me estaba olvidando. Una zona franca también hace que se genere la transformación industrial. Es que de eso es lo que estamos manifestando. Ahora, yo quiero preguntarte dos situaciones. Hemos hablado sobre lo que es la zona franca, que es prácticamente un territorio dentro del Estado ecuatoriano en materia fiscal, principalmente las benevolencias y ventajas para ese comercio interno y externo y a nivel global. Dos cuestiones, porque quiero entrar a lo que podría ser el beneficio, por eso puse el titular, zonas francas, el paraíso del desarrollo económico de una región, y eso es lo que debemos ir analizando el día de hoy. Quiero consultarte políticamente, Pablo. La muerte cruzada cogió de sorpresa a todo mundo, incluidos los sectores económicos, y principalmente al sector político. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que con el decreto o con esta figura constitucional se enviaba al presidente después de 6 meses y acabe de contar la película en ese sentido, para el control del Estado. Pero resulta que ellos mismos redactaron que en materia económica puede manifestarse a través de decretos, leyes, posibilidades económicas. El presidente Lasso lo escuché, y allí van mis preguntas y mis cuestionamientos. Si tenía 2.000 millones de dólares para infraestructura vial en el Estado ecuatoriano para el presente ejercicio fiscal, él manifiesta que va a duplicar y triplicar la inversión económica en reconstruir en 6 meses toda esta infraestructura de lo que es las vías en el Ecuador. Y colegios y escuelas. Exactamente. En materia económica, envía bajar los impuestos en el Ecuador. El segundo decreto ley, zonas francas. El tercer decreto que está prácticamente en las puertas del horno es la reforma laboral. En otras palabras, el presidente Lasso está reconstruyendo la economía del Ecuador para que no pueda ser torpedeada por ningún sector político principalmente, cuando el pueblo ecuatoriano va a tener las ventajas económicas
tangibles, no intangibles. Pablo, ese es mi cuestionamiento y ese es mi razonamiento sobre este tema. A ver, voy a reiterar. Son varias preguntas allí. Voy a reiterarte algo que siempre lo he venido diciendo cuando me has invitado. A nosotros nos falta decisión política. Nuestros líderes no tienen una verdadera decisión política de favorecer. Peguémonos, Pablo, al micrófono. Ya, no tenemos una decisión política para favorecer al conglomerado total. Solo favorecen las decisiones políticas a sectores privilegiados. Perdóname, los términos que estoy hablando no son términos de izquierda ni de nada. Te estoy hablando como un hombre liberal, ¿sí? Yo lo que digo es lo siguiente, o sea, aquí en nuestro país priman los intereses particulares y no los intereses generales. Para mí, personalmente, o sea, sí le ha faltado un poco más de decisión al presidente. Le ha faltado porque debería de entender que estamos viviendo un problema no solo social, económico, político, cultural, que nos está afectando. Ya. Ahora, estos grupos de los que estoy hablando, que en vez de favorecer el desarrollo, interfieren en los procesos, siguen viendo las posibilidades. Porque para mí, la Corte Constitucional, no entiendo mucho de leyes, pero lo oí intervenir al señor Vera, y dijo clarito, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí la Corte Constitucional? No tiene nada que hacer, la Constitución no le faculta para ello. Pero ya están viendo la posibilidad de la Corte Constitucional se pronuncie sobre eso. Que reemplace a la Asamblea Legislativa. Ya, ahora, imagínate por otro lado, el CEP, Consejo de Participación Ciudadana, ha creado una veeduría para ver si los decretos, o sea, son admisibles. ¿Qué nos pasa aquí? Y mira, y hay gente que aplaude. Hay gente que aplaude. Lo que pasa es que recién se despiertan de lo que construyeron, los monstruos que construyeron en Montecristi, y recién se están despertando y dándose a conocer, por Dios, ¿qué construimos? Y resulta que en 6 meses tú puedes hacer una gestión de 4 años. Y con decisión. Con decisión. ¿Ya? Porque imagínate, 4.000 millones de dólares en infraestructura vial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La provincia, como tú dices, políticamente no estamos cohesionados, no somos fuertes. No vamos a aprovechar esos 4.000 millones de dólares porque no sabemos qué queremos de infraestructura vial. Lo único que sí sé en el tema personal es el cuarto eje que nos comunique con el norte del Perú y la vía de las parroquias norte del Cantón Loja. Esa es la posibilidad que tenemos el día de hoy de exigirle a un presidente de la República la inversión económica en materia de infraestructura vial. Un día hay algo que nunca se me va a olvidar que tú hablaste, me pareció muy interesante. Nuestra vialidad es de tipo horizontal. Sí, señor. Pero nunca hemos pensado en lo vertical. Tenemos que soñar en eso. Entonces también debería considerarse eso algo muy serio. Ahora, también hablamos una vez y te dije, o sea, si construimos vías, ¿cuál es el objetivo de construir las vías? Porque nosotros, en vez de crecer, hemos disminuido. Entonces, si no vamos a transportar la caña, si no vamos a transportar la cebolla, si no vamos a transportar, etcétera, 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 cosas así, ¿de qué nos sirve la vialidad? Entonces, yo creo que de la mano de la vialidad debe de venir el desarrollo y la transformación industrial de la provincia de Loja, que sería, para mí, o sea, fundamental, primero, desarrollarnos industrialmente y luego de eso vienen los anexos, vialidad, aeropuerto, qué sé yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que todavía, y otra cuestión, políticamente los políticos, perdóname que redunde, políticamente los políticos aquí todavía viven peleando como en gallinero 2 gallos. Cuando yo considero que se deberían de sentar, una vez que ganaron las respectivas dignidades, conversar y decir, hagamos un frente común para poder sacar a Loja del letargo. Así debería ser. Y en eso los morlacos nos dan cátedra. Porque entendieron un problema que tienen ellos. Y eso es una realidad no invisible, sino que es visible. Su ubicación territorial dentro del Estado ecuatoriano. Aparte de ello, entendieron correctamente que tienen una amenaza al frente, que les aventaja con 2.000 kilómetros cuadrados de territorio. Yo lo sé.
Y como te digo, está demostrado en cualquier ámbito que la capacidad de los lojanos existe. El lojano sale de Loja y lo ha demostrado. En ningún momento dije Loja, de los 2.000 kilómetros. Pero tú ya estás diciendo cuál es el verdadero potencial. Pero es que es una verdad. Yo, como te digo, a lo largo de mi vida profesional he recorrido el Ecuador. Y a lo largo del Ecuador he hallado lojanos. Y todos muy bien. Claro. Han desarrollado económicamente, socialmente, han generado industria. Entonces, ¿qué significa? Y si te vas a Estados Unidos sucede lo mismo. Si te vas a Europa lo mismo sucede. Entonces aquí no podemos, o sea, coartar la capacidad que tiene el lojano para salir donde quiera. Más bien la tierra que nos vio nacer es un poco ingrata contigo. La tierra o el orden del pensamiento y oratoria política. Mejor ya no quisiera hablar de la parte política. No, es que tenemos que hablar. Porque, sí. ¿Por qué te digo, Pablo? O sea, no es una utopía lo que acabé de manifestar anteriormente. No. La provincia de La Suay, voy a redondear las cifras, tiene cerca de 8.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Loja tiene 11.000 kilómetros cuadrados, para hablar redondeando las cifras. Estamos hablando de un territorio de 3.000 kilómetros cuadrados en diferencia de otra provincia. Y abierto hacia mercados exteriores. Ubicación, conectado prácticamente con otros estados latinoamericanos sin depender de una movilización mayor para llegar a esos mercados. Lo que no tenemos es conectividad. ¿Por qué? Porque el fracaso político de Loja es una realidad tangible. La parte de la gobernabilidad nos ha llevado al subdesarrollo de unos 200 años a la provincia de Loja en relación a otras provincias del Ecuador. Te voy a decir algo. ¿Recuerdas tú más o menos entre el 90 y el 2000 cuando tú viajabas a Quito por cooperativa y veías Riobamba, Ambato? ¿Qué provincias para olvidadas? Y ahorita se anda a verlas. Vialidad, industria, turismo. O sea, nosotros tenemos capacidad turística, sino que hay algo que decir. Nos han metido en la cabeza esa idea de que todo tiene que ser chiquito. Claro. Si emprendemos un negocio, el negocio tiene que ser muy pequeño. O sea, no tenemos, o sea, esa visión de que hay que arriesgar. ¿Ya? Ahora lo que yo no entiendo, y en realidad es decisión política, y es la frontalidad política. Claro, y te pongo un ejemplo, Pablo, y disculpa que te interrumpa. No, tranquilo. Por ejemplo, el sábado anterior invitamos a unos ex bernardinos de la Posta de la Lojanidad. El diseño, creo, sin equivocación alguna, era un monumento pequeñito, similar a los que nos tienen acostumbrados, un caballito y una persona subida en el caballito, y hay una plaquita que dice tal persona. Le digo, no, hagamos una infraestructura que recuerde la hazaña, donde existe un museo, de allí para adelante una edificación y el museo, para que sea atractivo de visitarlo. Tenemos que comenzar a pensar en grande en la provincia de Loja, Pablo. Es que el lojano sí piensa en grande. El lojano piensa en grande. E incluso la visión del joven ha cambiado mucho. Sí, tú velo al joven actual. El joven actual ya no es cohibido, es más abierto, es más solidario y más arriesgón. ¿Ya? Pero para lo que éramos nosotros, por ejemplo, de jóvenes o con ciertos complejos, ¿qué nos dirán si nos ven trabajando en esto? No, ahora el joven trabaja de camarero, trabaja de lo que haya. Y lo hace sin ningún impedimento. Entonces sí ha cambiado esa filosofía de ver la sociedad. Más bien, o sea, yo digo, el lojano no es que está coartado hacia generar industria o comercio grande, porque sale de Loja y lo hace. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, yo voy a volver a repetir, ahora ya no son asambleístas. ¿Qué hicieron los 4 honorables sentados? El producir el juicio que estuvo. Bueno, alimentaron el juicio, aprobaron el día del bizcocho, el día de la guayusa,
Pero, por ejemplo, para Loja nada. O hacer concursos de oratoria. Por ahí unos 2 pasaron hasta desapercibidos, porque la otra lo llevó a, ¿cómo se llama?, al imitador de Camilo VI para que le den un premio. Y el esposo por manejar Entonces, las cuencas hídricas. Eso es lo que elegimos los lojanos. O sea, y perdóname, o sea, a veces me quisiera golpear la cabeza y decir, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Dónde está la culta? El problema es a quién se elige, o el problema es que no tenemos una planificación de Estado provincial, peormente de Estado cantonal, que nos permita saber qué hablar si yo me candidatizo el día de hoy para Loja, para el cantón, para mi ciudad. Porque una cosa es decir y recetar que vamos por más medicinas, pero ¿cuáles medicinas? Si a lo mejor la mejor farmacia la tenemos en el bosque Podocarpus, ¿qué podemos hacer para legislar que el Podocarpus sea zona de investigación científica? ¿Qué podemos hacer para que recursos vayan destinados a la industria farmacéutica, que puedan construir los centros de formación universitaria y las mismas facultades de medicina que tiene el día de hoy la provincia de Loja? ¿Para qué nos puede servir una zona franca? ¿Nos permitirá el desarrollo que estamos anhelando y soñando décadas atrás? Entonces son los cuestionamientos que debemos de hacernos el día de hoy, Pablo. Voy a reiterar algo. En primer lugar, aquí no hay una vinculación entre la parte pública, la parte académica y la sociedad. Al carecer de eso, no podemos generar planes de desarrollo a largo plazo. Desde el gobierno de Rafael Correa, los proyectos se hacían máximo para 2 años. Los proyectos de investigación nunca pueden ser a 2 años. Un proyecto de investigación puede durar 10, 20 años. Claro. Mira, el tipo que descubrió la cura para la tuberculosis, 40 años de investigación. El tipo que descubrió cómo reproducir la tilapia, te voy a poner en mi campo, Ya. 18 años de investigación. Pero aquí te dan la asignación de presupuestos para 2 años y tú tienes que mostrar resultados. Ni siquiera en un plan de desarrollo. Ya. Entonces, esos son los errores que cometemos. Voy a poner como ejemplos el gobierno municipal, el gobierno provincial. Vos anda y proponles que por qué no llaman a la academia, porque la academia les puede entregar mucha información. Aparte de eso, tiene un tremendo recurso que lo utilizan en cosas vanas. Para mí, por ejemplo, que los jóvenes hagan tesis, eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no los ponen a hacer estudios que favorezcan para tener información para los lojanos? Claro, porque, por ejemplo, las universidades tienen las facultades de medio ambiente, agronomía, ingeniería y arquitectura y agronomía, como tú dices, e incluso comercio, comercio y negocios. Hasta comercio internacional. Hablamos ya de 6 facultades o de 6 profesiones. Y puedo seguirte diciendo. Y solo voy a poner un ejemplo. Claro, una decisión política, y eso es lo que allí pierde la noción de cuál es la visión que tiene que tener o la misión de un gobierno. ¿Qué pasaría si el municipio, porque estamos nosotros soportando la pestilencia del río Malacatz y del río Zamora, qué pasaría si el gobierno municipal destina recursos económicos y les dice a esas 6 profesiones de las universidades, quiero que me hagan este tipo de investigación? Debería ser. En arquitectura, ¿qué tipo de infraestructura se tiene que construir en la ciudad de Loja para poder encauzar estas aguas hervidas? En ingeniería, similar situación. En medio ambiente, ¿qué podemos hacer en materia medioambiental? Porque no sé si tú te has percatado, recién se han dado cuenta que esos árboles viejos que están en la avenida Manuel, en el río Malacatos, están y son un peligro el día de hoy. Ya cumplieron su vida útil. Y ese oramen que se hizo allí es porque las raíces ya desaparecieron de la parte subterránea. En la mayoría ya están podridas. Entonces, ¿qué pasaría si entra una facultad medioambiental, los colectivos y todo, a hacer un análisis, un estudio? ¿Será mejor poner árboles de, como dicen los arupos, y un paisaje colorido que le dé belleza y grandeza a la ciudad de Loja? Eso es lo que no nos sentamos a pensar. Pero yo me voy un poquito más allá. Tú te das cuenta, o sea, las instituciones como el municipio, como el gobierno provincial,
se crearon para gestar proyectos de desarrollo social, ¿no es cierto? O engrandecimiento de las urbes, de las zonas, etcétera, ¿ya? Pero, como te digo, pasan entrometidas entre ellas, o sea, a veces se quieren hasta combinar las funciones. Pero yo te digo, imagínate lo que tú me dices. Si la Facultad de Arquitectura, si la Facultad de Ingeniería Civil te ordenarían la ciudad a través de los estudios, pues porque los jóvenes que se gradúan son todos los años. Claro. Y todos los meses, perdona. Entonces dirían, vamos a hacer un proyecto como universidad en donde vamos a gestar el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Loja. Y empiezan a coger estudiantes. Muy bien, tú vas a hacer esto y esa es tu tesis. Tú vas a hacer esto y todo eso se va uniendo y le dicen al municipio, tomen, aquí está el estudio. Y el municipio le dice, ¿saben qué? El presupuesto que tengo aquí son de $3 millones. Los que hicieron la tesis son los contratistas que van a ejecutar la obra. Indiscutiblemente porque ellos Punto. saben. Claro. Lo mismo si vamos al Consejo Provincial. Muy bien, señores, qué sé yo, voy a poner un punto, Zapotillo. Las características del suelo son estas son las características, aquí se puede producir esto, etcétera, etcétera. Aquí están los estudios. ¿Ya? Como tienen también facultades de comercio, todo lo que se va a producir se puede destinar a tales mercados. Existe esa posibilidad. Están los estudios ahí, señores, ahora sí produzcan. Claro. Ahora, Pablo, yo te consulto algo, porque este decreto de las zonas francas, en lo particular, a mí sí me interesa comenzarlo a discutir y desarrollar y exigir, por ejemplo, qué van a hacer las autoridades. Vamos a ver si planificamos conjuntamente con Lindon para ver cuál es la visión del prefecto. Y hay una situación que me parece interesante. Triplicar el presupuesto en materia de lo que sería la infraestructura o estudio, agricultura y ganadería de la prefectura. Eso resulta interesante. Bastante interesante. Y habría que preguntarle al prefecto, si es en esa visión, creo que va a ser todo un éxito en ese sentido. Ahora, ¿cómo visualizamos el decreto ley del presidente de la República para Loja? ¿Cómo lo visualizamos? Porque allí sería un punto nodal y esencial para poder desarrollar, qué sé yo, análisis, discusiones o proyecciones ya de orden político a través de los gobiernos. Bueno, primero estamos todavía esperando a ver qué sucede, aunque ya es decreto ley. ¿Es decreto ley? Sí, es decreto ley, pero todavía, como te digo, tú sabes que va a haber la injerencia política. Veamos qué dice la Corte Constitucional, aunque no tiene facultades para nada. Pero yo creo que el presidente ya tiene listo cómo responderle, ¿ya? Debería, Pablo, el señor gobernador, llamarlo al señor prefecto, llamarlo al señor alcalde e incluso incluirlos a los alcaldes cantonales. Claro. ¿Ya? Y decirles claramente, miren, esto está sucediendo en materia económica y a nosotros nos interesa generar con todos ustedes una respuesta hacia el gobierno porque a nosotros nos favorece. ¿Sabes lo que yo pienso? Otra situación muy particular. Aquí hablamos de que hay Cámara de Comercio, Cámara de Pequeña Industria, Cámara de la Mediana Industria, Cámara de la Gran Industria, Cámara de ni sé qué nomás. Mi comunicado sería directo al señor alcalde con todos los respetos que se puedan escribir. ¿Vienes o voy? Escoge. Así de sencillo. 2 palabras, ¿vienes o voy? Si vienes, te recibimos con café y todo para discutir políticamente lo que la empresa o el empresario privado puede aportar a Loja y las garantías jurídicas que tiene que construir un municipio y un gobierno provincial. Es que eso tiene que hacer él. Porque en este momento, o sea, el decreto ley, ¿qué es lo que los manda a pensar a los señores concejales? A reflexionar qué tipo de ordenanzas y de seguridad jurídica es la que tiene que construirse con este decreto ley. Indiscutiblemente. Porque la Corte Constitucional no tiene asidero para poder modificar todo ello. En otras palabras, esto va a ser el día de mañana una realidad. Por supuesto que sí. El asunto radica aquí, o sea, ¿qué tal? Tú estás hablando de esto, Pablo, y muy pocas personas. Ya. A mi criterio, la academia también debería estar interviniendo en esto. Todos. ¿Sí? Por ejemplo, para mí, la Universidad Nacional de Loja, con sus carreras de
administración de empresas, con su carrera de, etcétera, etcétera. La técnica lo mismo. Ya deberían estar haciendo foros, porque a través de los foros ya conocen, o sea, por ejemplo, lo que opinaría la ciudadanía de esto. La mayor cantidad de la ciudadanía ni siquiera entiende que es una zona franca. No la entiende, no la entiende. No la entienden, sinceramente. Hay que entender algo. La provincia de Loja es muy peculiar. Tenemos dos de las parroquias más pobres del Ecuador. El desarrollo fronterizo ha sido tan nefasto en los últimos 30 años que definitivamente, o sea, no lo voy a justificar, por favor, que quede bien claro, que negocios que no son legales han florecido, ¿sí? Como el contrabando de combustibles, el contrabando de materias, de ropa, de todo lo que tú quieras decir, ¿ya? Con la alcahuetería de los que hacen vigilancia, porque no podemos decir que todo se pasa así nomás. Entonces, al momento en que se inserta una zona franca, todo eso se va a acabar. Claro, ¿ya? Se acaba todo. Sí, sigo pensando, fíjate, hay cosas que la gente no sabe. El momento en que tú generas una zona franca, ¿no es cierto?, hasta los sueldos y salarios son mejores. ¿Por qué? Porque dentro de la zona franca hay exenciones. Por ejemplo, no pagan impuestos. Sí, no señor. Pagan impuesto a la renta. Entonces, la zona franca exige que la persona que vaya a trabajar allá ya no va a ganar un básico de 450, sino va a ganar 600. ¿Por qué? Porque la empresa ya no tiene que pagar ciertos tributos y contribuciones. Claro. ¿Ya? Entonces, todo ese engranaje, toda esa estructura jurídica es lo que tiene que estar preocupado el municipio y los municipios que vayan a salir favorecidos. ¿Ya? Ahora, muchos alcaldes van a decir, pero a nosotros no nos va a favorecer. No. ¿Cómo que no les va a favorecer? Sí, por supuesto. Qué ingenuos. Entonces, eso es lo que hay que hacer entender. Ya, podrán estar asentadas, voy a poner ejemplos, en Zapotillo y en Macará, las zonas francas. Pero tú te imaginas que solo le pongo que en los primeros años vengan unas 10 empresas a posesionarse ahí. O sea, hermano, la gente va a salir de sus recintos y se va a ir a trabajar allá. El dinero que se va a generar dentro de la zona franca va a generar dinamismo económico en la provincia, porque va a circular. La gente que está trabajando adentro va a tener más dinero, indiscutiblemente, va a tener mayor poder adquisitivo, y ¿eso qué va a hacer? Que se mueva el medio económico, no solo de Macará y Zapotillo, se va a mover el de Loja, el de Saraguro, el de Pindal, etcétera, 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 etcétera. El municipio del Cantón Loja, los empresarios de Loja pueden tener incluso hasta inversiones económicas en la línea de frontera con Zapotillo, Macará y todo eso. Además de ello, vamos a la parte humana. Una zona franca, bien concebida, por eso yo hablo del paraíso fiscal que se puede construir para beneficio territorial y poblacional, porque esa es la beneficencia de la zona franca. Por supuesto. Con eso acabamos el éxodo de los lojanos. Indiscutible. Yo te hago una pregunta. Claro que sí. No, te la voy a poner como pregunta. No te voy a hacer una pregunta porque tú eres el entrevistado. No, yo no tengo ningún problema que me hagan preguntas. ¿Tú te imaginas el momento en que se genere una zona franca, la transferencia de tecnología que va a haber ahí? Por eso yo te consultaba, Pablo. La zona franca, ¿en qué dimensiones tenemos que irla posesionando en la provincia de Loja? Políticamente, socialmente tenemos que abrir ya este espacio de debate. Pienso, a criterio personal, y creo que con esto podría responder tu inquietud, tendríamos que primero, zonas francas, ¿para qué? Hacia lo que es el intelecto, la inventiva, la perspectiva, la industrialización o la inteligencia del pueblo de la provincia de Loja. O sea, transferencias no solamente de tecnología, sino de conocimiento, ciencia y un montón de los saberes de la humanidad. Segundo, saber cómo gobernar, administrar, producir, ponerle valor agregado a los recursos naturales que tenemos. Y tú topaste algo importante, el tema del turismo. Las zonas francas también entran en el turismo. Cualquier cantidad. Imagínate traer no solamente transferencia de enseres y elementos que hacen posible un turismo de primer mundo. Preguntémonos cuántos ecuatorianos se van a Panamá cada año.
Hasta familiares cercanos Verás, se han ido. solo te voy a contar algo, te lo voy a poner así. De las 800 a 1000 zonas francas que hay en América Latina, ¿ya? En el estudio dice que más o menos generan de 800.000 a 1.000.000 de empleos directos. Claro. E indirectos se multiplica por 3. ¿Ya? Y esas zonas francas en el año 2021 han movido 31.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares. Apenas. Una zona franca. Todas las zonas francas en Latinoamérica. Claro, porque la perspectiva para el Ecuador, hablan, si se instaura una zona franca, tendría un movimiento superior a los 5.000 millones de dólares. O sea, son cifras simplemente pequeñas que están dando a conocer. Te lo voy a poner así. El municipio de Loja maneja más o menos 100 millones de dólares al año. ¿Ya? Le sigue de ahí, creo que las instituciones más grandes, el municipio de Loja, el Consejo Provincial y la Universidad Nacional de Loja, te manejan alrededor de unos 200 millones de dólares. ¿Qué te parece que a la provincia de Loja se le inyecten cada mes 200 millones de dólares? ¿Qué podría pasar? Se duplican los impuestos para el municipio, se duplican los impuestos para el Estado ecuatoriano. Y 200 millones de dólares en una zona franca es todavía una cosa de este tamaño. Y si tú tienes en tu bolsillo $1, posiblemente tendrías la posibilidad de triplicar ese valor, hasta quintuplicar. Me estoy olvidando. Las zonas francas, ¿ya? Por cada dólar invertido hacen que en la economía, en el sector donde se generan, se aumente hasta 6 veces $1. ¿Ya? O sea, si yo tengo $1 en este momento, serían $6. $6 que te da de beneficios. Entonces es sencillito. ¿Te das cuenta? O sea, tú, si Loja maneja 1.000 millones, supongo, va a manejar 6.000. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que te hace la zona franca? Repensar las cosas que estaban justificadas desde el punto de vista de crear esos feudos políticos y crear una verdadera democracia. Si tú tienes una zona franca y de pronto comienzas a decir, bueno, apelo a lo que dice el código ideológico del trabajo, que tengo que trabajar 40 horas de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con los debidos descansos, o voy por la contratación por horas en la cual yo puedo trabajar 10, 12, 13 horas, dependiendo exactamente. Si tú quieres tener más recursos, trabajarás más. Te voy a decir algo. Yo personalmente no Esa es la reforma laboral que está proponiendo el presidente de la República. Yo personalmente no estoy de acuerdo, ni nunca voy a estar de acuerdo en el salario, en el trabajo a 40 horas. Nunca voy a estar de acuerdo en eso. Porque te quitan la libertad de saber elegir. Y otra cuestión, o sea, yo te digo una cuestión. Más o menos 2 millones de ecuatorianos han salido del país. Y todos han vivido el trabajo por horas. Y perdóname, un ecuatoriano no se va a trabajar 8 horas. No, es por horas. Mínimo 12. Claro. ¿Ya? Y él sabe que la recompensa la va a haber. ¿Ya? Entonces, si a mí me dice, bueno, yo ya estoy viejo, ¿no? Pero, por ejemplo, si a un joven de 20 años le dices tú, ¿qué te parece? Trabaja 12 horas, te vamos a reconocer las 12 horas. ¿Qué va a decir ese joven? Yo lo trabajo, para mí no hay ningún problema. Voy a tener mayores ingresos. Claro. Ya no me voy a comprar el pantalón de $20, ahora me voy a comprar el de 60. Porque lamentablemente esa es la ¿qué te digo? La movilidad del mercado. Cuando más ingresos tengo, me compro mejores cosas. Pablo, y claro, y en la parte laboral, por eso yo veo, y la pregunta era, ¿el presidente Lasso está reconstruyendo la economía del Ecuador para que no pueda ser torpedada? ¿Por qué? Porque imaginemos la zona franca, la ruta de la Nueva Granada, porque así hay un texto histórico que debemos de asirnos de ello. La zona franca, ruta de la Nueva Granada. De pronto el IES te dice, a ver señor, yo quiero saber si usted está pagando ¿cómo es el recurso patronal de su trabajador? Y de pronto el trabajador le dice, no, espérese señor, usted. Claro, la ley dice así, pero yo tengo contratado mi seguro con una entidad internacional en esta zona franca de Loja. Es que eso se puede hacer. Esas son las cosas que yo creo que limitan mucho el desarrollo. Claro. Por ejemplo, para mí, sentir que desde el momento en que tú empiezas a trabajar,
te obligan a asegurarte al seguro, eso es una torpeza. Considero que el seguro social debería de tener un ente paralelo y que el trabajador tenga la potestad de escoger en cuál de los dos quiere estar. Y empezar a competir con la empresa privada el seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por supuesto. Claro. Porque no es tan bajo tampoco que nosotros, la gente dice apenas $90, apenas $90. Por eso, no, yo sé, pero te digo, Señores, por ejemplo, dinero. Sí, entonces, para mí no es tan bajo. Y si tú haces cuenta, ¿ya? Y hay cosas que se deben de todavía, o sea, entender muy bien, sino que nos han enseñado a hacer, como te digo, a creer que porque ponemos algo, tenemos derecho a algo. ¿Sí? Ya. Estoy totalmente de acuerdo. Si tú pagas, tú tienes derecho. Claro. ¿Ya? Pero hay que entender algo. Por ejemplo, tú oyes lo siguiente. Un afiliado que te dice, el seguro es de los afiliados. No es tan cierto. No es tan cierto. Porque tú solo aportas algo al seguro. Y el Estado se encarga del resto. Ya. Cuando nosotros digamos el seguro es de los afiliados, es cuando nosotros sepamos que el 100% lo pagamos nosotros. ¿Sí? Perfecta la aclaración. Entonces, ¿sí? Entonces, las cuestiones no deberían de ser así. Por ejemplo, mira, me pareció demasiadamente torpe. Si tú, en la pandemia lo vivimos y lo sentimos. Si a ti te daba el COVID y te ibas al seguro, no señor, usted no es afiliado. No lo podemos atender. Nunca debería haber sido así, porque el Estado pone plata en el seguro. En esa emergencia, todas las instituciones de salud nos deberían de haber atendido a todos. ¿Ya? Y así debería haber sido, sin excepción. Aunque, como te digo, en la emergencia sea por unos días y luego te remitan al otro hospital. Pero debería de haber sido, incluso por sentido humano. ¿Ya? Verás, perfecto. Hay una cosa en una zona franca, ya, en lo que estamos hablando. Hay una cosa que todavía sería más, se necesita ampliar más. En una zona franca no solo va a haber industria, ¿sí? Sino que el inversionista va a sentirse seguro. ¿Por qué? Porque puede haber conmoción política en el país, pero lamentablemente ellos tienen autonomía. Ese es el federalismo económico que te estoy señalando, Pablo. Por otro lado, incluso en una zona franca van a haber bancos, no los propios de aquí, van a haber bancos de otros lados que te van a ofrecer dinero con otras tasas de interés. Uh-huh. Se va a generar el comercio, tanto de importación como de exportación, ¿ya? Que te va a hacer, como te digo, como está libre de ciertos aranceles, entonces, ¿qué va a hacer? Que los ingresos sean mayores y el inversionista va a retribuir ese dinero generando industrias más eficientes. Claro, y además de ello, por ejemplo, Pablo, te voy a decir una situación que la palpé con algo particular mío. Me dice, ayúdame con esto, porque tengo que dirigir algo. Le digo, ¿y dónde se está produciendo esto? Dice, se está produciendo en Europa. Era un debate y lo dirigían desde aquí. Era algo mío. Entonces le expliqué, le digo, ¿y cómo es el asunto? E incluso me hace ver una parte de normativa de servicios profesionales. Entonces digo, claro, esa es la nueva modalidad económica del mundo. Imagínate una zona franca. Tú experto en tu profesión, de pronto necesitan, a lo mejor en Europa dicen, Pablo Ortiz en Loja tiene el conocimiento de esto, contrátalo y que su actividad la haga desde su escritorio de su casa. Para hacerte más directo, incluso desde el baño de su casa. Sí, la modalidad del nuevo trabajo. Imagínate, y de pronto en Europa tenemos desarrollado esto, transfiéranle a Pablo Ortiz esta información para que la pueda aplicar en su territorio. Eso es lo que permite este aspecto de las zonas francas. Ya lo dijiste. Que yo pueda vender, por ejemplo... Transformación digital. Claro, por ejemplo, Lyndon ya está con los ojos bien abiertos. Dice, no, pues, SR Radio y a lo mejor Radio Planeta no van a ser las radios chiquitas, sino van a ser un monstruo de radio para el tema global. Y todo sin intereses. Verás, libre de impuestos durante décadas, década y media. Te comento algo porque tú sabes que mi papá fue comerciante.
Claro. Y yo lo palpé, porque yo lo acompañaba cuando él iba a hacer las compras en las fábricas, en Quito, en Guayaquil, ¿ya? Y yo veía, porque una vez tuve la suerte de irme a Colombia con él mismo a las fábricas de Colombia. Ya. Los ecuatorianos, o sea, ¿cómo te explico? Tú ibas a ver todavía una máquina que capaz que la empujaban, y tú te ibas a Colombia, la tecnología era otro mundo. Eso nos va a permitir también las zonas francas. Sí. ¿Sí? Y yo te digo, por ejemplo, una textilera dice, bueno, ya no quiero estar en Quito, me voy y me instalo en la zona franca, porque ahí voy a tener posibilidad de importar maquinaria, voy a tener la posibilidad de exportar, de vender mis productos a nivel del mundo, libre de aranceles, sin tantas trabas, ¿ya? Ahora, verás, estaba leyendo algo de una zona franca en Barranquilla, en Colombia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como nosotros, ahorita discutiendo de las temáticas, ellos habían llegado a acuerdos. Entonces, por ejemplo, te voy a poner números, ¿no? Por ejemplo, te decían, el impuesto a la renta generado aquí en el país es del 25%, que tienes que pagarlo a los años. Cuando acabes de hacer tu ejercicio fiscal, pagas el 25% del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, ellos se pusieron de acuerdo, se sentaron y dijeron, muy bien, el impuesto a la renta en las industrias que estén en la zona franca solo va a ser del 10%. Y van a estar exonerados del mismo durante los 10 primeros años. Eso es lo que debemos de generar aquí. Claro. Eso es lo que deben de sentarse las autoridades y discutir. Pero no sea, como te explico, sentarse el alcalde, el prefecto, el gobernador. No. Porque el momento en que solo se sientan ellos, el asunto se vuelve político. Claro. Al lado de ellos tienen que estar los empresarios. Y en primera línea. Sí, por la supuesto. política es simplemente escuchar qué es lo que dicen ellos. Verás, las cosas así. O sea, las ideas van a venir del sector que va a invertir. Claro. Ya, y los otros tienen que crear el marco jurídico para que esas ideas se robustezcan y sean fáciles, permitan el flujo de la información. ¿Ya? Y perdóname, y esa debería ser la función de las instituciones, o sea, permitir desde su potestad que las cosas fluyan rápido. ¿Para qué? Para que los procesos se agiliten. Muchos de nosotros, incluso te has de incluir vos, se ha de incluir Lindo, yo, mi familia, o sea, si tú sabes que mañana te toca irte al municipio o al Consejo Provincial o a la prefectura o al IES, etcétera, etcétera, ya te sientes mal incluso antes de irte. Porque claro, tú ya te imaginas todo lo engorroso, todo lo burocrático y definitivamente te decepcionas. Pero lamentablemente eso es obligatorio. Es obligatorio irte ahí, ¿ya? Javier Milei, ¿qué dice del Estado? Dice que te quita los recursos. Ya, que te quita, que es la nueva forma de esclavitud. Y estoy totalmente de acuerdo. Es cierto. Es la nueva forma de esclavitud. Porque, perdóname, dice lo siguiente, o sea, definitivamente en la burocracia están los incapaces creyéndose capaces, ¿ya? Porque para el colmo hasta se ha perdido la noción de que los burócratas deben de entrar por un concurso público. La mayoría entran a dedo. Ajá. ¿Ya? Y cuando tú entras a dedo, todo se te hace fácil. Todo se te hace fácil. Y lo que tú piensas, eso es la realidad, y cuando no es así. Sí, es así. Ya. Ahora el Estado es grosero con él. Sí, es un insulto del Estado al ciudadano. Verás, yo te juro, o sea, en mi percepción, que si tú, o sea, sabes que el Estado, lo que recibe de los contribuyentes, lo invierte bien, no tuvieras pena de pagar tus impuestos. No, claro. Nunca, ¿ya? Pero como tú sabes que la mayoría se lo van a festinar, entonces tú tienes hasta pena de dar la plata. Porque yo te digo una cuestión, tú mira, ahora se les ha metido en la cabeza que es de sus privilegios. No sé si has oído esa frase. Cuando discuten algo contigo te dicen tus privilegios. Pero yo te hago una cosa, ¿a qué le llamas privilegios? A un hombre que se levanta a las 6 de la mañana, despacha a los hijos como cualquier ser normal, ¿no es cierto? Va a su negocio y está en su negocio 12 horas. Para él no hay ni sábados, ni domingos, ni feriados. Entonces no hay privilegios. O sea, me estás describiendo a mí. Como todas las personas que tenemos los sectores privados. Claro. ¿Ya? El que trabaja en empresa privada es así. Perdóname. Entonces, aquí no hay privilegios. Perdóname, yo a las 10 de la mañana
No estoy preocupado por levantarme a pegarme la tacita de café. ¿Cómo fue la invitación que te hice? Pablo, ¿tienes tiempo el día de mañana para hablar en expresión política de estos temas? Por Tú supuesto. dijiste, sí tengo ese tiempo. Sí, sí tengo el tiempo. Y porque me gusta, o sea, Claro. me gusta decir lo que pienso. Porque, ¿sabes qué? Ese es otro de los problemas que tenemos como sociedad. O sea, aunque nos esté golpeando la vida, estamos callados. No, yo considero que hay que ser más partícipes de la vida activa social, ¿ya? Por eso los políticos hacen lo que quieren, porque nosotros como ciudadanos no participamos, ¿ya? Claro, Pablo, sobre el tema de la seguridad jurídica, claro, de los gobiernos municipales, pero me quedó claro algo que tú lo dijiste. El sector empresarial es el que tiene que dar el paso. Por supuesto. Pero ¿cómo lo damos? En Loja. En Loja hay capitales, Pablo. En Loja hay capital. En Loja hay capitales. Hay capital. Ya. Yo te hago una pregunta. Si tú, supongamos, tú tienes 5.000, yo tengo 5.000, Lindo tiene 5.000, y etcétera, 20 tienen 5.000. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 5 por 2, $100.000. Si se crea una zona franca y dentro de la zona franca se genera un marco jurídico que a ti te genere estabilidad, o sea, la percepción de estabilidad, y tú ves que todo está perfectamente regulado, nos unimos 20 y ponemos la plata y empezamos también a generar asociatividad. ¿Ya? Pero eso es lo que tiene que hacer. A generar empresa. Ya. Con nombre. Sí. Con domicilio y con esa seguridad jurídica Sí. que tú demandas. O sea, declaran. O sea, nos unimos y conformamos la compañía, qué sé yo, X, Y y Z. Te quiero preguntar algo porque Lindo me pasaba una información que es interesante. El prefecto Mancino, Mario Mancino, tiene la intención de volcar todo el poder del gobierno provincial al tema de la agricultura y ganadería, que me parece interesante. Ahora, ¿qué pasaría con el tema de la zona franca en materia de agricultura y ganadería? Verás, recuerda algo, estimado Pablo. Recuerda hace unos 20 años, 25 años, cuando subió la primera vez el ingeniero Raúl Auquilla a la prefectura. ¿Ya? Se escuchó decir, se va a terminar el canal de riego Zapotillo y vamos a regar aproximadamente entre 30.000 y 40.000 hectáreas de tierra y vamos a volvernos el granero del sur. ¿Recuerdas? Hasta ahora lo recuerdo. ¿Ya? ¿Cuántas hectáreas crees que están regadas? Ninguna. Y otra cuestión, aunque tú no me quieras creer, verás, las cosas que se han hecho mal desde el principio, ¿no? Tuve la suerte de irme a Zapotillo porque sembré un poco de tilapia, ¿ya? Entre grupitos, ¿ya? Y, como te digo, ya de por sí, las juntas parroquiales ya se han dividido la distribución del agua, o sea, con potestad, cuando eso no es competencia de ellos. La distribución del agua sí, o sea, tienen que ser partícipes de cómo se va a distribuir, sí, pero no, ahí tiene que intervenir un organismo que sea el que es rector de cómo se va a manejar el agua y de cómo incluso se va a producir, ¿ya? Esto de que me acabas de decir del señor prefecto recién elegido, sí, yo también lo he escuchado, de que va incluso a quintuplicar, casi hasta llegar a 10 veces más de lo que se destinaba al sector agropecuario. Y me parece muy correcto eso, muy, muy bueno, porque ya lo he demostrado en tu programa que la provincia de Loja ha sido una provincia eminentemente productora y agrícola, y en muchos rubros. Ahora, ¿cuál es nuestro poder de competitividad frente a lo que vayamos a los mercados externos o al mercado interno? ¿No es cierto? Si nosotros, como yo te lo demostré, en 1990 fuimos una provincia papera, o sea, ¿qué también nos va a ir frente a las papas que se producen al norte? Claro. Todas esas cosas debemos averiguar. Pero allí, Pablo, tenemos que desarrollar, por eso es la experticia que demanda de visualizar todas estas potencialidades que tiene para instaurar una zona franca. ¿Qué pasaría si desarrollamos la política de las ventajas comparativas? Una política bien estructurada, que la recite y la diga el poder político, el poder económico y el poder social. No te olvides del académico. Por eso, la academia. El poder político está dentro de la academia, porque se maneja con direcciones del Estado.
pero bueno, pongámosle la academia. ¿Para qué? Para en un solo lenguaje describir correctamente esas ventajas comparativas. Claro, tú me haces referencia, por ejemplo, a las papas del norte. Claro, pero esta papa de aquí, de la provincia de Loja, es libre, es para alimentar la humanidad, es para, a lo mejor políticamente, no para que nos digan que el campo alimenta la ciudad, y no es así, políticamente. Entonces, imagínate si le damos una información adicional en esa funda de las papas. Vertientes hídricas libres de contaminación, aire, esto y todo demás. Eso es plus, y un proceso valor agregado. Exacto, pero eso es la ventaja comparativa. Verás, te voy a decir una cosa, Pablo. No hay esclavitud económica, el precio del valor del trabajo se lo paga justamente. Son ventajas comparativas. Hay una que tenemos cuestión, que verás, informar. hay una cuestión que también es importante anotar sobre las zonas francas. El desarrollo en competitividad que vas a tener es inigualable. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en Bogotá, la zona franca que está insertada en Bogotá, en 10 años se ha transformado, se ha vuelto tremendamente competitiva. ¿Por qué? Por la incidencia tecnológica en la transformación industrial. Entonces, eso es lo importante, aprendamos a ser competitivos. Una cosa que debemos decirla aquí, y debemos decirla, o sea, sin tapujos. El Ecuador no es competitivo. No. Mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, verás, te voy a contar algo así. Por ahí le estoy ayudando a unas chicas a trabajar algunos proyectos de investigación, ¿no? Entre ellos está un proyecto de crear un snack. Ya. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, tú te pones a leer, bueno, en el Ecuador, pucha, esto no se ha visto, y es en base a una gramínea andina. Esto no se ha visto en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú te metes al Perú, ya lo llevan haciendo hace 20 años. Que estaría de darle una mejor forma al cuy. Los peruanos ya lo están hasta envasando. Hace 30 años nosotros producíamos más trucha que el Perú. Ahora el Perú nos da cátedra porque es uno de los países de Latinoamérica que más trucha produce, después de Chile. Entonces, o sea, el Perú está consumiendo, no consumiendo, sino aprovechando el 70% del recurso hídrico que Loja no lo quiere aprovechar. Pero yo te digo una cuestión, también está la visión social, la visión de la gente. Sí. El empresario está diciendo, no, pues o sea, aprovechemos las oportunidades. Claro, es que esta zona franca que la dice el presidente, ¿qué es lo que le está diciendo al pueblo de Loja, por ejemplo? Ahí está la oportunidad. ¿Quieres luchar por tu vida, por tu territorio? Hazlo. No esperes que te demos todo gratis. Hazlo por tus propios medios. Pero, a ver, y por tu propia vuelvo dignidad. a reiterar lo que te dije antes. O sea, lo que nosotros necesitamos de las instituciones, es que ellos nos faciliten las cosas, no que se vuelvan inquisidores. Pero Pablo, ¿quién tiene que...? Allí sí acojo lo que tú dijiste y me diste un alón de orejas. No te olvides de la academia. No me olvido de la academia. Entonces, a lo mejor la academia tiene que comenzar a poner los insumos base de esta discusión política y social y económica. ¿Para qué? Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. Yo lo veía a un trabajador, porque estaba haciendo un tema constructivo. El señor empezaba a las 7 de la mañana y salía rayando las 5 de la tarde. Y la obra no avanzaba. Y le digo, ¿y por qué no avanza esto? Es que esto y este otro. Los ingenieros algo me dijeron y los arquitectos sí. Le digo, ¿y qué pasaría, le digo, si yo le pongo en un documento de un contrato a usted como albañil, que no es peyorativa la palabra, o podemos ponerles expertos en construcción? ¿Qué pasaría si yo le pongo que usted durante su jornada laboral del día, porque cuesta $30 el día de ustedes, usted tendría que ubicarme en una pared cerca de 100 ladrillos? Eso está calculado. Se calcula, todo está calculado. Eso está listo ya calculado. Imagínate ponerle en un contrato, no cumplió ese día, señor, usted tiene que indemnizarle. Es que debería ser así. Debería ser así. Verás, te comento algo. He manejado personal. Es que eso te va a generar las zonas francas. Todo va a ser medido de acuerdo al minuto de trabajo y de producción. Diciendo, yo no creo en las 40 horas laborables. Yo considero que debe ser pertinente que el trabajo debe ser remunerado por horas. Vas a seguir ganando el mínimo vital, pero dividido en horas. Claro, y lo que trabajas, de acuerdo a lo que trabajas. Ya, sencillo. Mira, te digo algo.
tuve la suerte de manejar una estación muy grande de producción de trucha. ¿Ya? Al principio, pues, como toda persona que ya, o sea, sabes qué hay que hacer, primero me dediqué a averiguar cómo eran las funciones y cómo funcionaba el personal. Porque si tú no cuentas con un personal eficiente, olvídate, la industria no se mueve. Entonces, ¿qué pasaba? Chuta, a ver, saquemos los peces de esta piscina para poderla lavar y luego traerlo. ¿Ya? Se me comían entre 2 trabajadores en una piscina un día. Muy bien, un día les digo, necesito que esto me lo hagan rápido, yo les doy, acaban y se van. No has de creer, empezaron a las 8 de la mañana y a las 12 del día estuvo terminada la piscina. Y se fueron. Y se fueron. Entonces al siguiente día cuando vinieron y me tocó lavar otra piscina, solo te estoy poniendo un ejemplo, porque la viveza criolla está en todo lado. Claro. Ya. Al siguiente día les dije, muy bien, ahora ya comprobé cómo son las cosas. Ah, me dijo, pero es que no es lo mismo. No, le dije, el trabajo es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes, así como ustedes exigen, ustedes me están robando a mí como empresario. ¿Ya? Y le están quitando competitividad al que produce. Por supuesto. Porque los mercados, a lo mejor 15 minutos te retrasaste en la entrega de algún insumo como eso, de las truchas, simplemente el otro dice, no, acá me entregas rápido y a la hora que necesito. Y otra cosa, no puedes fallar. No se puede fallar. Te lo digo así, te lo digo. O sea, es tan eficiente en otros lugares el servicio de entregas, de comercio, que, o sea, si tú ya no le entregaste a una persona, automáticamente hasta luego. Claro. En comida, que es mi campo, en comida, si tú no le entregas a un salón el día en que pactaste y a la hora que pactaste, se acabó, busca otro. Exacto. Y eso está bien, ¿sabes por qué? Porque eso se llama competitividad. Competitividad. Ya, y eso es lo que genera la zona franca, competitividad. Competitividad, y te produce no solamente una simiente del conocimiento que tienes que ir desarrollando, es la experticia de cómo negociar y cómo hacer esas transacciones. Y eso la academia tiene que estudiarlo. Pero es que yo te digo una cuestión, o sea, las academias están llenas de papeles. No de experiencias. Cuando yo hice mi tesis en la provincia de Napo, había uno de los productores más grandes de la provincia de Napo, el doctor Gero Fischer, un alemán. Ya. Él me veía a mí hacer mi tesis. ¿Ya? Y él me dijo algo así. Me dijo, Cholito, no te esmeres en eso, porque es una pérdida de tiempo. Le digo, doctor, pero es una obligación. Dice, verás, si tú cuando ya la entregues, la empaques, esté linda, le metes $10 y la pones en la biblioteca y vienes después de 10 años, la abres y ahí están los $10 porque nadie se molestó en abrirla. Y eso es cierto. Entonces, para mí, por ejemplo, el trabajo de los jóvenes que salen de la academia debería de orientarse a lo que tú me dijiste. Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y de Arquitectura, ¿por qué no hacen el plan de ordenamiento territorial urbano de Loja? Claro, y cada uno va, es su tesis de trabajo, ¿cómo dijiste tú? Su tesis de graduación. Que van uniéndose a esa tremenda información. Claro. Para mi criterio, Loja debería tener tenemos una universidad 160 años ya casi, la otra ya creo que ajusta a 60 años, la internacional ya creo que está como unos 20 años. Y tenemos, aparte de eso, modalidades a distancia de otras universidades. Claro. Yo creo que, por ejemplo, en el campo agrícola deberíamos de saber hasta que, perdóname así, el término que decíamos en Ushagüiña, cuál es el tipo de suelo, si hay agua, no hay agua, deberíamos tener toda esa información. Claro. Pero lamentablemente no hay. Te voy a decir en Loja, verás, solo yo conozco la estación meteorológica de la Universidad Nacional de Loja. Hay otra estación, si no me equivoco, en la Quinta de la Técnica. Bueno, yo creo que aquí en Loja hay alrededor de 4 estaciones meteorológicas. Y tú buscas información sobre los últimos 30 o 40 años de información meteorológica. No, hermano, no, es algo increíble. Por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, si yo me voy a Saraguro, ¿ya? Y me adquiero 20 hectáreas porque me voy a dedicar a sembrar X producto. O sea, debería de tener la base y el cimiento de decir este suelo tiene tales características, o sea, de fertilidad, tales características, sí se puede sembrar, no se puede sembrar. Ya no debería estar cogiendo tierrita. Y indiscutiblemente que es necesario coger una tierra para llevarla a hacer muestras en el laboratorio, pero ya debería por lo menos tener la noción. Entonces, como empresario, con esa noción digo, no, sí puedo invertir aquí en esto.
Claro. Pablo, tengo 15 minutos, Ya. pero quiero topar el tema político de las zonas francas. Ya, Y vamos. quiero aclarar una situación. El documento no íbamos a analizarlo técnicamente artículo por artículo de lo que era el decreto ley del presidente de la República. Simplemente la visión principal, zonas francas para qué y por qué y quién puede beneficiarse y para qué le puede servir a un territorio. De hecho, algunas zonas a nivel nacional, porque he estado escuchando el tema de esto de las zonas francas, claro que les pone temerosos una situación, porque a lo mejor les cambia el aspecto económico de ellos y les fortalece a otros sectores que han sido deprimidos por cuestión de frontera, por cuestión de mantener esas fronteras vivas. Quiero preguntarte algo, y eso es lo que estoy avisorando. Las zonas francas, como tú dijiste, van a generar prácticamente una autonomía económica. En otras palabras, como dice la Constitución de Montecristi y el COTAD, se puede fundamentar un federalismo económico. O sea, la provincia de Loja gobernará sus propios recursos económicos, generará su propia potencialidad, le pagará al Estado lo que le corresponde, pero el capital económico va a seguir proyectándose de acuerdo a esa zona franca. ¿Cómo? Aquí sí viene esa seguridad jurídica. ¿Cómo el municipio de Loja haya construido ordenanzas y el gobierno provincial similar situación? Pablo. Incluso ahí debería... ¿Esa autonomía o esa descentralización económica o lo que pregunto, estamos fundamentando un federalismo económico? Deberías incluir algo que es importante. Uh-huh. Bueno, somos partícipes del error de nuestro cabildo, de los últimos... A ver, cuénteme eso. De los últimos 40, 50 años. Perdido porque en Loja eso. no ha crecido. No ha crecido. No ha crecido Loja. O sea, y lo voy a volver a repetir, para mí el plan Regenerar no es que Loja ha crecido. Tal vez la vea más bonita, pero eso no es crecimiento. Más bien lo que dice Lindon, Regenerar retrasó a Loja. Otra cuestión, o sea, se nos impuso. Ya. Se nos impuso. Y aunque tú no creas, el imponer una cuota, así sean 30, 40, 50, habrán familias que pagarán 200, 300, 400, ¿cierto? ¿Ya? Significa que sale de tu bolsillo. Claro. Pero tú no ves devolverse el dinero. Entonces, el cabildo se ha vuelto un gestor de nuestra propia plata. ¿Ya? Y no hay méritos del cabildo. ¿Por qué tú crees que el cabildo no participa en un concurso de fondos no reembolsables para algo? Ya desde hace años. Porque les toca pensar y hacer ese proyecto. Ya. Ahora, por supuesto, y otra cosa, lo van a fiscalizar. Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que te estás olvidando? Que es esencial. Además de generar el marco jurídico, ¿ya? Y darte la potestad para que las cosas salgan bien, ¿no es cierto? El municipio no debe de estar pensando como pensaron nuestros alcaldes, aumentar el aparato burocrático. Tiene que disminuirlo. Y otra cuestión, debe de pensar en dónde se va a invertir ese dinero que va a generar la zona franca. Porque ese dinero bien invertido, ¿qué significa? Desarrollo social. Claro. ¿Ya? Y incluso, tú sabes que al construir una calle, ya generas 20, 30 fuentes de trabajo. Uh-huh. Entonces va a haber circulante en la economía. Entonces, ya no es que voy a coger, así como por ejemplo el CIMER. El CIMER se volvió dinero de bolsillo, porque no se destina para lo que verdaderamente debería destinarse. Por lo menos mantener bien bachadas las calles, bien señaladas, todo. No, el bacheo te apuntan a tu domicilio para que lo pagues. Entonces, y por ejemplo hay cosas, o sea, yo hasta ahora voy a seguir diciendo, hay cosas que están tan mal o son tan iluminetis los que se sientan ahí porque parece que carecen de lo más básico, neuronas. Yeah. ¿Cómo puede ser posible que tú todos los años le pagues al cabildo el impuesto del predio urbano? ¿Ya? Y ni siquiera el espacio de tu salida de tu garaje está garantizado. Tengas derecho. O sea, si tú quieres sacar tu carro sin que nadie se te estacione, todavía tienes que irle a pagar. Ya. Cuando debería de ser lógico, pues que si tú pagas el predio urbano, ya,
por lo menos el espacio, los 4 metros de la salida del carro deberían ser tu garantía. Claro, y tú anualmente le pagas al municipio el derecho, el impuesto predial. Claro. Pero cuando vas a sacar una cédula catastral, te dicen, ¿sabe qué? Pague por sacar esta cédula. Todo. Cuando debería ser un derecho, señor, aquí tiene la documentación de su bien inmueble. Lo que usted quiera. Ahora, lo que tú acabas de manifestar, por eso es mi inquietud. Esta autonomía nos va a poner a prueba a los lojanos. Las zonas francas. Va a ser que, ¿sabes qué? Va a ser que dejemos de pensar, ¿cómo te digo? De que estemos retraídos y nos tiene que hacer pensar. Mira, te felicito por algo. Abriste la puerta. La puerta está abierta ya. Sí. Mucha gente incluso, por ejemplo, ayer nomás oía, chuta, estas ideas que se le ocurren al presidente. A mí me parece increíble. Ahora, tú abriste la puerta. Uh-huh. Nos tienen que estar oyendo académicos. Muy bien, propongamos debates a nivel de las 2 universidades. Empecemos, a pensar en la zona franca. El señor gobernador, el señor alcalde, el señor prefecto deben de llamar a los alcaldes y reunirse. El sector empresario debe ya empezar a pensar. En realidad, yo te digo algo. ¿Tú crees que a ILE no le va a interesar, en vez de tener aquí la planta en Loja, irse a la zona franca? Hace rato. Ya. O decir, bueno, voy a mantener mi industria aquí, pero también me voy a poner otra acá. Entonces, ¿qué significa? Si, supongo, un supuesto, si ILE tiene 200 empleados aquí, en la zona franca también puedo tener otros 200 más. ¿Ya? Entonces, esas cosas son así. ¿Ya? Y lo que te dije antes, vamos a generar también asociatividad, porque tranquilamente si nosotros vemos un marco jurídico que nos favorece, nos vamos a volver empresarios. Claro. No, la zona franca, yo le veo, cuando escuché, digo, claro, está reordenando la economía del Ecuador. Y lo que está atacando es también directamente a unos feudos políticos y le dice, zonas francas, te acomodo la parte laboral, te acomodo los impuestos, porque el bajar los impuestos significa decir, oye, te estoy respetando tu dinero. Mejor que se quede esos $5 de impuestos en tu bolsillo que antes que la corrupción se lo vaya llevando. Te voy a acomodar la parte laboral, te voy a dejar la libertad de que contrates y puedas que te contraten a ti también, vender y comprar mano de obra en buen precio. Porque tienes una amenaza, la inteligencia artificial y la parte tecnológica. Pero lo más interesante, no estés mendigando dinero o protección del Estado. Haz tu trabajo y construye tu economía. Eso yo lo entiendo de estas zonas francas. Y aparte de ello, Pablo, nos pone en la competitividad mundial. Te voy a decir algo, verás. Yo voté por Lasso, antes de nada. Indiscutiblemente que se me ha generado cierta decepción. Pero por favor, que quede claro lo que voy a decir en decepción. Uh-huh. Yo no estoy rechazando lo que ha hecho el presidente. Lo que pasa es que las personas, el común de las personas, no ven más allá de su nariz. ¿Ya? Un país ingobernable. Todo negado, prácticamente. No lo han dejado gobernar. Ahora, de que Lasso no ha hecho nada, es la peor mentira del mundo. Cuando Lasso cogió un gobierno con 7.900 millones de déficit fiscal. Ahorita se está en 2.300. Son más de 5.000 millones de dólares. Para recuperar la reserva monetaria, de oro y de dólares que teníamos, los 9.000 millones, ¿cuánto pagó? La pandemia, muchos dicen, $600 en vacunas. Perdóname, y mover todo el aparato logístico. Eso costó 3.000, 4.000 millones de dólares. Eso fue una guerra, pero ya. de una logística. Voy a seguir diciendo, porque las personas no ven nada de las cosas. ¿Cuánto le ha devuelto al seguro? En los últimos 20 años es el único presidente que le ha devuelto al seguro. Claro. ¿Ya? Aparte de eso, 2.000 millones perdimos en el primer paro. Eso le tocó afrontar al gobierno. 1.200 en el segundo, también le tocó afrontar al gobierno. Lo que pasa es que Lasso, lo que le faltó fue el marketing publicitario. Exactamente. 14.000 soluciones habitacionales ha entregado.
de las cuales el 30% son regaladas. O sea, no tienen que pagar absolutamente nada. Entonces, ahora verás, si Lazo quiere hacer cosas, ahorita se está creo que con el 32% de popularidad, porque a raíz de que disolvió la asamblea, pasó del 24 al 32, algo así, había subido 6 o 7 puntos. Pero yo te digo algo, tan sencillo. Si Lazo coge 3.000 millones de la reserva, 3.000 millones de la reserva, y se vuelve regalón, te juro que en 2 meses está con 70-80% de popularidad. Sí. No, y de hecho, por ejemplo, el tema de la vialidad me llamó la atención, que dijo, de $1.500, vamos a duplicar y algo más para la inversión en 6 meses. O sea, estamos hablando de $4.000 millones que va a invertir en vialidad. En educación, similar situación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, con las zonas francas, trabajen, ¿sí?, y dejen de pensar políticamente, y la política a lo mejor va a tener otra forma que canalizar lo que serían los aspectos que se han venido dando o produciendo como beneficios particulares para los sectores. Lo que quiero llegar, Pablo, a este sentido es de que yo no lo revisé y te pregunté todo el cuestionamiento del decreto. Te pregunté como una persona que invierte, ¿qué te parece esta posibilidad de las zonas francas? Tenemos que comenzar a hablar en ese sentido. La zona franca es posibilidad para trabajo para mí y regular las relaciones laborales que podamos tener entre tú y entre mí, entre ciudadanos. Precio justo, valor justo y un trabajo eficiente para el desarrollo de la provincia de Loja. Caso contrario, otras provincias, porque aquí viene la situación, Pablo, si Loja no despierta, otras provincias que están aledañas a nosotros van a coger estas zonas francas y nos van a pulverizar económicamente. En otras palabras, Pablo, trabajas, inviertes, produces, caso contrario, vas a seguir en la misma pobreza. Yo así la veo a la zona franca. A ver, reitero, estás abriendo el debate, ya lo abriste prácticamente, lo estás abriendo. Ahora también falta nuestra participación, ¿ya? Y que el sector empresario, pues si los políticos no quieren dar, oído a esto, pues los empresarios tendrán que hacerlo. Los empresarios tienen, por eso te dije, que hacerlo, ¿sí? ¿Vienes o voy? Ya. Y la academia tiene que hacer lo suyo. Claro. Ya. Perdóname, o sea, yo soy medio, ¿cómo te explico?, pegado a la academia, ¿no? Yo considero que Loja por trayectoria es académica, ¿sí?, y la academia debe desempeñar su rol. Tenemos universidades históricas. La Universidad Técnica fue una de las primeras universidades del Ecuador. Entonces, o sea, yo considero que deben de desempeñar un papel básico en esto, ¿ya? Ellos deben de abrir la puerta para que este debate que estamos haciendo entre los dos, que es indiscutible, muy particular, pero se está haciendo público a través de tu radio, o sea ya mucho más, como te digo, sólido, ¿ya? Y luego de eso la misma academia puede invitar a los políticos, puede invitar a los empresarios, ¿ya? Pero yo considero que esta es la oportunidad de Loja. ¿Ya? Así es. Pablo, yo te quiero agradecer y con esto finalizo. Por ejemplo, los lojanos nos avecinamos a discutir el valor del pasaje del bus urbano, que es una empresa netamente particular. Con estas zonas francas, ellos tendrán que repensar las cosas. No es únicamente decir, elévenme el costo de pasajes. ¿Qué pasaría si en esta zona franca nos ponemos de acuerdo unas 10 o 20 personas, traigamos sistemas de transportación para pasajeros y le decimos al municipio la garantía jurídica de inversión de las zonas francas? Quiero trabajar en la calle Universitaria y Manuel Agustín Aguirre, con un transporte novedoso, libre de contaminación y todo lo demás, y con un pasaje al 50% menos. Tú te estás yendo, a ver, es rapidito, tú te estás yendo ya al extremo, ¿no es cierto? O sea, ya estás hablando de que traigamos unidades, pero te voy a poner voy a mover un peón de No, yo simplemente los pongo a reflexionar, nada más. Pero te voy a hacer que la reflexión sea más clave. Ya. Y voy a mover un peón del ajedrez. A ver, sin necesidad de traer los buses, ¿qué te va a generar una zona franca? Una importación de repuestos, llantas y todo libre de aranceles. Entonces, repuestos, llantas y todo a más bajo precio. ¿Por qué nos tienen que subir el pasaje? Pero ¿qué pieza tendría que moverse? ¿El caballo o el alfil?
Los empresarios son los que tienen. No, simplemente te dije, ¿quién se mueve, el caballo o el alfil? Ajá. ¿Quién tiene mejor movimiento? El alfil. Pero en el juego del ajedrez todos son necesarios. Todos son necesarios, pero Ya. no tienes que pensar de esa forma. Leí un artículo referente a la zona franca, entonces leí, en el artículo hablaban justamente del transporte, ¿ya? Y decían, ¿cómo va a beneficiar una zona franca al transporte? Sí, lo ¿Ya? tengo claro en ese Ya, sentido. entonces, y es lo que te estoy diciendo, o sea, excelente idea traer 20 unidades, excelente idea, Sí, pero imagínate solo que se reduzca en un 25% los repuestos. perfectamente. Pablo, muchísimas gracias. Ya Te nos están agradezco. haciendo señas que estamos, ya finalizó el programa de expresión. Gracias a ustedes, vamos a hacer gestiones para tenerlo al prefecto de la provincia de Loja hablando sobre este tema de las zonas francas y el poder de la agricultura y ganadería de la provincia de Loja. Hasta aquí, Expresión Política. Un buen día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.